Muy buenos días, buenas tardes también para quienes nos visitan de otros lugares. Bienvenidos a una edición más de la ciclo de conferencias Sanamente, de aquí de Ángeles Psicológicos. El día de hoy la conferencia será dada por la psicóloga Yajaira Rojas con el tema de cómo funcionan nuestras emociones o cómo funcionan mis emociones. Sean bienvenidos todos. En caso de que tengan alguna pregunta, nos ayudan por favor levantando la mano o si quieren escribirle en el chat, también la pueden hacer ahí. Y pues sin más, le damos la palabra a la psicóloga Yajaira. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? ¿Se ve Sí, bien? ¿Sí? sí. Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Aquí en la primera tenemos nuestros datos de ambas sucursales, sucursal Tijuana y sucursal Ocotlán, por quien guste tomar los datos también al final de la presentación, pues se los vuelvo a dejar proyectados. Bueno, pues gracias por estar aquí. Este tema del día de hoy sobre la función de nuestras emociones, a mí en lo particular me gusta mucho, porque una vez que entendemos cuál es la función de cada una de ellas, pues yo considero que es más fácil poderlas trabajar y manejar. Entonces vamos a hablar de las 5 funciones, emociones, perdón, básicas y la función que cada una de ellas tiene y el daño patológico o la situación patológica que se podría acarrear si yo no tengo un buen manejo emocional. El buen manejo emocional pues depende de muchas situaciones de nuestra historia de vida, de qué aprendimos de casa, de qué aprendimos o cómo aprendimos a gestionar estas emociones y resolverlas. Entonces todos tenemos la oportunidad pues de hacer modificación en este sentido una vez que entendemos pues la situación por la que estamos pasando, ¿no? Las emociones son reacciones que nuestro cuerpo experimenta ante un estímulo determinado. Las emociones, todos tenemos sensación de dónde lo estoy sintiendo. Cuando yo me siento muy enojada, yo empuño los brazos, yo rechino la mandíbula, la quijada, se me nota que estoy molesta porque hasta me pongo roja. Cada uno experimentamos también en la cuestión fisiológica, dependiendo la emoción, en una parte de nuestro cuerpo que nos indica, pues, cómo se está presentando, ¿no? Cuando estoy nerviosa, hace unos días yo decía, ay, tengo como frío, pero era como frío de nervios. Estaba en una situación de la graduación ya de mi maestría y yo se me sentía como nervioso y yo decía, es que tengo frío de nervios, porque mi cuerpo se estaba como manifestando en ese sentido, ¿no? Entonces, cada uno vamos a reaccionar o nuestro cuerpo va a reaccionar dependiendo cada emoción. Cuando me siento triste, siento aquí como un nudo en la garganta. Cuando me siento con miedo, me tiemblan las piernas, siento como que pierdo fuerza. Y si cada uno pensamos en cada emoción, en dónde la experimentamos, va a ser más fácil poderlas ir anclando y poder decir, ah, me siento de tal o cual forma, ¿no? Nuestro cuerpo es muy sabio, entonces nuestro cuerpo siempre habla en reacción de lo que estamos experimentando. Como les decía al inicio de la charla, las conductas para expresar pueden ser adquiridas por medio de las observaciones de personas de nuestro entorno. Yo aprendo a reaccionar también como parte de mi contexto familiar, el enojo, la tristeza. Por ejemplo, ¿no? Yo tenía en algún momento una paciente que me decía, yo cuando me enojo, yo le dejo de hablar a todo mundo y pueden pasar semanas y pueden pasar meses. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo es que se gestionó esta conducta en la emoción? Pues resulta que sus papás cuando peleaban también se dejaban de hablar por mucho tiempo. Dice que ella recuerda cuando era niña que prácticamente 6 meses en un enojo, una discusión que tuvieron, se dejaron de hablar. Entonces, las conductas que podemos expresar cuando siento emociones pueden ser muy variadas. Regularmente, yo tengo más asociado en la experiencia que el enojo es el que más buscamos como expresar o es el que más se nota. De ahí, ya la parte social, pues nos priva, si eres hombre o mujer o nos han privado en el transcurso del tiempo, lo que tenemos que observar, ¿no? Simplemente como estos chistes que ya no son tan chistes, donde dices, ay, bueno, es que las mujeres, ay, sí, muy melancólicas y muy dramáticas y los hombres, no, pues los hombres no pueden expresar tristeza, los hombres no pueden expresar
más que el enojo, ¿no? Esa pareciera que así se formó, pero hoy en la actualidad pues estamos dando un giro en todo este sentido de expresión de emociones también, en donde sabemos y se validan las emociones de hombres o de mujeres por igual, incluso desde la crianza. Ya no es tan fácil que no se le permita a un niño llorar. ¿Por qué? Pues porque en el transcurso como contexto cultural hemos ido haciendo cambios. Pero todavía está por ahí arraigado el hecho de que los hombres no lloran, los hombres no expresan, los hombres no, y las mujeres todo lo contrario, ¿no? Y pareciera que las mujeres son las que podemos desbordarnos. Pero, pues estas conductas de cómo estoy haciendo ver mis emociones también son aprendidas del entorno en el que nos desarrollamos. Justo aquí la imagen que tengo es de un señor ejerciendo violencia, la mamá ejerciendo violencia y pues obviamente el niño ejerciendo violencia. Va de parte también generacional. Entonces, ¿cuál es la función? Las emociones tienen una función comunicativa. Se manifiestan como una señal de cómo la persona se siente ante una situación o un hecho, que puede regularmente siempre estar de afuera hacia adentro. Entonces, la función de cada emoción están ahí por alguna razón, no solo es por la cuestión de que, yo no quiero sentir emociones positivas o negativas. Todas las emociones tienen una función positiva y todas las emociones, incluso la alegría, tiene una función que se puede ir a la parte como más negativa, por decirlo de alguna forma. Vamos a empezar con el miedo. Todos hemos experimentado miedo alguna vez. Todos hemos sentido que estamos en una situación de riesgo o que estamos en una situación que pareciera sale de nuestro control y es cuando aparece el miedo. La función del miedo es de la autoprotección. Cuando yo siento miedo es porque mi sentido de alerta, mi estado de alerta me está diciendo, aguas, algo va a pasar, algo está pasando, no te acerques o no hagas o no. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sería que cuando a mí me da mucho miedo, por decirlo de alguna manera, o me da miedo cruzar avenidas grandes donde pasan muchos carros. Yo veo a mucha gente que es como, pues, más hábil o está más acostumbrada, pero a mí me da miedo. Yo prefiero caminar lo más correcto, ¿no? Para nuestro autocuidado, hasta donde está el puente, porque mi miedo no me permite como cruzarme nada más ahí a la brava. Incluso con todas las precauciones, a mí siempre me genera como este sentido de que no, mejor le doy la vuelta. Entonces, ahí la función sería la autoprotección, porque me está alertando de que tal o cual decisión puede traer pues una situación perjudicial para mí. Pero en el manejo positivo, cuando yo sé manejar mi miedo, pues me va a dar seguridad, fortaleza, el ser una persona más precavida. ¿Cómo podemos aterrizar esto? Pues que yo voy a ir entendiendo qué situaciones para mí son complejas como persona y voy a ir aceptando y buscando volverlas en una fortaleza. No es que a mí me da mucho miedo manejar, por ejemplo. Entonces, si yo empiezo a buscar recursos para que ese miedo se vaya aminorando, para que ese miedo a manejar se vaya resolviendo, voy a adquirir seguridad, fortaleza y voy a ser muy precavida a la hora de manejar. El miedo me sirve para acercarme a algo si yo encuentro la forma de manejarlo de forma positiva, porque es normal. Tener miedo es normal. Todos alguna vez lo hemos experimentado en una u otra situación, ¿sí? Y el manejo negativo, en donde a lo mejor yo ya me desbordo con el miedo y ya no sé qué hacer y ya me priva de hacer cosas, tendría que ver con que haya mucha ansiedad cuando voy manejando, incluso no me animo a manejar, me sudan muchísimo las manos, me pongo a temblar o pánico, o la paranoia, es que si manejo me van a chocar, es que, y siempre buscando como la parte negativa de mi miedo, me dejo llevar hacia ese lado. Entonces ya la función de seguridad, fortaleza y precaución que me dan miedo, pues va a desaparecer porque me lo llevé al otro extremo, que es con la ansiedad, el pánico, la paranoia. Y entonces tengo muchos pensamientos negativos de lo que pueda pasar, y si choco, y si no sé llegar y si me pierdo, considerando el mismo ejemplo de la manejada, ¿no? Entonces,
cada uno piense en qué situaciones ha dejado que el miedo se vaya al manejo negativo. Y una vez que vamos haciendo conciencia de eso, podemos buscar qué factores me hacen mantenerme ahí y buscar la manera de irlos modificando poco a poco, ¿sí? Lo primero, ya ahorita veremos en la última parte de la presentación, pues cómo puedo gestionar todas estas emociones para que sea más fácil para mí hacer un cambio, si identifican algo en estos ejemplos. Entonces, hasta aquí, si hay alguna duda, recuerden que pueden levantar su mano o escribirnos en el chat y ya él se nos irá apoyando a leer las preguntitas. Después, hablamos de la alegría y todos podríamos considerar que la alegría pues no tiene un manejo negativo. La alegría podríamos decir que es una emoción, ¿cómo vas a creer? La alegría siempre es alegría en todos lados. Pues no, aquí la propuesta es que también tiene su manejo negativo. La función cuando estamos contentos es que nos sentimos con mucha energía, que nos sentimos positivos, proactivos, nos levantamos cantando, nos levantamos jugando, nos levantamos con una paz, una tranquilidad, porque pareciera todo fluye muy bien o lo que no fluye muy bien, pues ya lo tengo acomodado y entonces no me priva a levantarme feliz o estar feliz. Me siento con energía, quiero hacer cosas, incluso en esta emoción se nos ocurren pues buenas ideas. Hay buenas ideas, hay buenos días, voy a ir hoy al gimnasio, voy a iniciar a comer mejor, como que vienen estas ideas más en función de mi bienestar. El manejo positivo, pues es que puedo gozar, disfrutar, estar muy optimista en el día en el que tengo esta emoción. Lo esperado es que regularmente todos estemos felices la mayor parte del tiempo, eso es lo que se espera, ¿no? Pero al final también la emoción de la felicidad tiene un manejo negativo, que es la euforia. Y alguna vez alguien en una charla como esta me decía, yo no pienso que la felicidad pueda tener un manejo negativo, como la euforia. Y bueno, yo les decía, dentro de mi experiencia, trabajé algún tiempo en adicciones y muchos de los casos en la adolescencia en donde inician consumo, no es porque haya una situación familiar identificada como parte del consumo, sino porque estaban en una situación de fiesta, estaban conviviendo, la estaban pasando muy bien y entonces pasó de ser gozo y disfrute a ser euforia y empezamos a tomar decisiones sin considerar otros elementos alrededor. A mí me parece muy interesante esta propuesta porque pensemos ahora como adultos, este es ejemplo como el consumo en adolescentes, que desde mi experiencia se da bajo estas características, pero también pensemos en cuando tomamos la decisión de comprar o adquirir un carro, una casa, de adquirir, incluso ir a comprar ropa. A veces, si no consideramos otros factores, una emoción o una situación que me puede llegar a generar satisfacción puede venir del lado eufórico. La decisión al final, híjole, esto no estuvo tan bien pensado. Tengo otras deudas y ya me encharqué con la deuda del carro. Me ganó la emoción, decimos, ¿no? De pronto, en vez de euforia decimos, me ganó la emoción, pero en realidad es que nos sobre rebasó la felicidad. Traíamos tanta energía que entonces pasó de gozo, disfrute y optimismo, pasó a euforia. Y seguramente ahorita cada uno está pensando en una situación en donde tomó una decisión por estar súper feliz, en una convivencia con la familia, en una convivencia con amigos, a todos nos ha pasado que desbordamos esa felicidad y tomamos decisiones. Y después vienen las consecuencias, ¿sí? Esa sería como la propuesta en cuanto a la felicidad. Y pues a todos nos gusta sentirnos felices, a todos nos gusta estar tranquilos, estar contentos. Entonces, ¿cómo gestionar esto? Pues a través de buscar el equilibrio. No siempre esta emoción se va al desborde, creo que es la que tiene menos consecuencias que las demás. Entonces, vamos con la siguiente. Si voy muy rápido, pues ahí Ilse que me ponga freno, porque mientras tomo un poquito de agua, que ya sentí mi garganta un poco reseca. Entonces, la siguiente emoción será la tristeza. La tristeza es una de las emociones que en mi experiencia
profesional, pues de pronto como que decimos, yo no me quiero sentir triste o no es una emoción que me guste tanto. La función de la tristeza tiene que ver con el contacto interior, la introspección. Cuando yo me siento triste, la propuesta es en esta presentación que me pongo reflexivo. Me pongo reflexivo para buscar hacer los cambios que considero que están privando mi desarrollo como ser humano. Regularmente la tristeza la asociamos con pérdidas o duelos. Es ahí donde aparece, o cuando alguien nos hace sentir mal, o cuando, sí, regularmente es como en los duelos, pérdidas. ¿Y qué pasa aquí? Cuando empiezo la introspección, pues empiezo a pensar probablemente que la vida es muy corta, que me gustaría ser de tal o cual manera, que me gustaría hacer cambios en mi forma de ser. ¿Por qué? Porque la tristeza, su función es que nosotros podamos contactar consigo mismos, pero hacia adentro, hacia lo que realmente estoy pensando, lo que realmente estoy sintiendo. En el manejo positivo, pues, ¿qué nos va a regalar? Un momento de tristeza, que todas las emociones son normales, todos los sentimientos que tenemos con respecto a ellas son normales porque somos seres humanos. Lo que no, lo que puede salir de la norma es cómo las expreso hacia afuera o no las expreso, eso también puede lastimar. Entonces, el manejo positivo de la tristeza es el autoconocimiento y la reflexión. Regularmente a todos nos ha pasado algún momento en donde tengamos una pérdida, entonces estamos en contacto con nosotros mismos. No buscamos el contacto con los demás, porque en específico esta emoción nos regala en el manejo positivo la reflexión. En el manejo negativo, cuando ya esta tristeza pues se desbordó, cuando ya tengo un duelo a lo mejor de la muerte de un familiar o una separación que se prolongó, ya no como un duelo saludable, que un duelo saludable pues el máximo que tenemos para resolver es como un año más o menos, ya brincamos ese año del duelo y yo todavía sigo como muy triste en la melancolía, el aislamiento, incluso un cuadro de depresión, ahí ya estamos hablando que ya dejó de ser una emoción que está cumpliendo una función, ya está en el manejo negativo. Si yo ya empiezo a identificar que no me quiero levantar a comer, que no me quiero levantar a asearme, que no quiero tener contacto con nadie, ya estamos hablando de que aquí ya se está iniciando una depresión en el manejo negativo de la tristeza. Entonces, esta en específico, pues es la que más a lo mejor como sociedad asociamos a la pérdida o a los duelos, ¿sí? Mm, el cómo poder resolver a partir del autoconocimiento y la reflexión, pues también va a depender de la situación en la que yo esté viviendo. Si es una pérdida de un familiar, de una persona muy cercana a mí, acuérdense que el duelo, pues es un proceso normal. Va a pasar una serie de situaciones en las que yo me voy a sentir de tal o cual forma enfocado a la tristeza, pero también se puede llevar al manejo positivo. Es reflexionar y aprender algo de esta situación que estoy viviendo. Pero si me quedo anclado en la situación, pues entonces puede pasar esta otra parte, ¿no? Melancolía, depresión, ansiedad y todo lo que tenga que ver con el sentirme atado. Entonces ahí la imagen también me gustó mucho. Después viene el enojo, que el enojo es también, o nuevamente desde mi experiencia, como el que más puede externarse o con mayor facilidad externamos, porque cuando nos sentimos enojados, bueno, su función principalmente es que cuando yo me siento enojada es porque me sentí agredida o cuando me sentí incómoda en una situación. Si yo tengo un buen manejo del enojo, entonces voy a buscar defenderme, voy a buscar establecer un límite, pero la función para que sea positiva tiene que ser un límite saludable, una defensa que no lastime al otro ni me lastime. Entonces, en el manejo positivo, cuando alguien me hace sentir mal y yo me atrevo a decirle, oye, fulanito, oye, sutanita, me molestó la forma en la que me hablaste. Te pido por favor que no me vuelvas a hablar de esa forma. En el manejo positivo me va a dar seguridad, me va a dar confianza y firmeza.
porque entonces yo voy a aprender a partir de mi enojo que no me gusta tal o cual cosa. Y entonces cualquier persona que decida acercarse a mí de esa forma, pues yo le voy a establecer un límite y van a decir, oh, mira, a lo mejor al principio no lo van a tomar tan bien, pero es normal. Pero después van a entender que es mi parte de establecer límites, siempre con confianza, seguridad, firmeza y claro, con la parte asertiva, no hay que perderla de vista. Pero en el manejo negativo, cuando estamos muy enojados, hay ira, hay resentimiento, hay rencor, aviento cosas, pateo personas. El enojo me puede llevar también al desborde negativo. Y si yo ahorita estoy dándome cuenta que mi manejo en el enojo es más negativo, porque cuando me siento enojada o enojado, hago cosas que lastiman y me lastiman, entonces no le estoy dando un buen uso. Porque el enojo, al igual que el miedo, que la tristeza, que la alegría, están ahí por una razón natural, pero también como apoyo hacia que yo pueda como ser una mejor persona. Entonces, si algo me molestó y le digo de majaderías, le digo de palabrerías o me lo quiero agarrar a golpes cada vez que algo pasa, pues no está habiendo un buen manejo del enojo. O si vivo con el rencor de quién sabe quién hace no sé cuántos años, pues entonces debo buscar gestionar cómo trabajar con ese resentimiento y ese rencor y ese enojo que me lleve a una vida saludable emocionalmente, que me guíe hacia la vida, que me guíe hacia la felicidad y que me guíe no a evitar el enojo, sino a saber cómo hacer uso de él. Porque como ya decíamos, su función del enojo, pues es muy padre. Cuando yo me siento enojado y estoy en un manejo positivo, me va a dar seguridad, confianza y firmeza. Entonces, no hay que accionar o no hay que buscar accionar cuando está la emoción en el manejo negativo. Si ahorita ustedes se están dando cuenta que sus emociones se gestionan más en el manejo negativo, entonces hay que buscar la forma de detenernos antes de accionar, antes de tomar decisiones, antes de decirle tal o cual cosa a mi mamá, a mi pareja, a mi hijo. ¿Por qué? Porque el manejo negativo siempre va a lastimar. En el manejo positivo no. En el manejo positivo se va a gestionar el poder comprender y entender que ambos estamos experimentando emociones. Entonces, bueno, ya con el enojo sería como esta parte. Y la última emoción del día de hoy para pasar después a cómo puedo gestionar como todas estas emociones es la cuestión del afecto. ¿Y por qué el afecto? Bueno, también el afecto tiene sus dos polaridades como las otras cuatro que les he presentado. La función es de la vinculación. Los seres humanos estamos, eh, nacimos con vínculo desde la gestación, buscamos la vinculación como algo natural de supervivencia también. Entonces, la vinculación, pues en su función positiva, se da el autoestima y el estima hacia el otro. Si yo me siento amado, querido por mi hija, por mi hijo, por mi esposo, por mi amiga, porque ya en el transcurso nos damos cuenta pues que a veces la familia no cumple el rol positivo del afecto al 100% y creamos la familia como hacia afuera, ¿no? Hacemos otros vínculos, no es que creemos la familia, hacemos otros vínculos hacia otras personas que son la red de apoyo. Entonces, el manejo positivo del afecto es que yo me voy a sentir muy bien, me voy a sentir reconocida, me voy a sentir estimada por el otro, pero en el manejo negativo, si yo no aprendí una buena forma de amar, entonces va a haber dependencia o codependencia, en donde yo no hago algo si la otra persona que está al lado mío me dice o me acepta o me da el reconocimiento. Entonces, la codependencia, pues entonces yo voy a andar atrás de la otra persona buscando que haga, porque yo quiero que esté bien, yo quiero que, y dejo a un lado lo que yo soy. Si se fijan ya la cuestión del afecto, se involucran todas las emociones como parte necesaria para tener un buen manejo del afecto, del amor. ¿Cómo voy a hablar o cómo voy a
a expresar el amor y el afecto hacia mi familia, mis hijos, mi pareja, a quien ustedes quieran. A través del manejo positivo, no, hombre, es que si se va, yo me enojo muchísimo. Perdón, del manejo negativo, yo me enojo, a mí no me gusta porque yo tengo miedo de que me abandone, entonces estamos hablando del manejo negativo. Pero si yo estoy siendo clara en la relación que tengo, si yo me siento en paz conmigo, con mis emociones y demás, esto es como una parte, ¿no? De lo que podría ser. Entonces, el manejo positivo, si yo me siento con autoestima y digo, bueno, es que si en algún punto no quiere estar conmigo, está bien y voy a estar bien, voy a vivir mi proceso de tristeza normal, lo asumo, lo acepto y también voy a vivir bien mi afecto, también voy a sentirme bien conmigo y con el otro y no llegar a esta situación de dependencia que ya es muy doloroso y que el enojo, la tristeza se viven en los manejos negativos. Si hay dependencia, se van a vivir las otras emociones regularmente en el manejo negativo. Y entonces aquí, pues, ¿cómo salir de ahí? Esa es la pregunta, porque como les decía, todos experimentamos emociones. Justo antes de arrancar, yo decía, ay, me siento nerviosa porque es pues un nuevo tema, es un nuevo año de sanamente, pero pues ya poco a poquito empecé a platicarles el tema y se pasó. Entonces, todos en todos los momentos estamos con nuestras emociones ahí, a lo mejor no tan expuestas o explícitas abiertamente, pero ahí están, porque están en función de nuestro bienestar. Entonces, la inteligencia emocional, ¿cómo hago para que pasemos de la parte funcional de la emoción, perdón, de la parte patológica de la emoción o del aspecto negativo a la parte funcional? Primero, la inteligencia emocional es una capacidad para conocer y manejar las emociones. El ser muy inteligente y haber tenido muchos dieces en la escuela no está relacionado con la inteligencia emocional. La inteligencia como coeficiente intelectual es uno y la inteligencia emocional es otro, que este es más aprendido dentro de nuestro contexto. Lo aprendemos y lo adquirimos con la experiencia, con lo que viví en casa, con lo que yo he experimentado en mi vida o con la relación que tengo con los otros. Entonces, esta es la capacidad de conocer y manejar las emociones y sentimientos, tanto en nosotros como en los demás. Aquí ya no solo se trata de lo que yo siento, sino que la otra persona que está frente a mí o que está del lado mío también está gestionando sus propias emociones y por eso pues luego se hacen los conflictos o no, dependiendo. Y pues lo importante es saber gestionar mis relaciones y las relaciones, perdón, mis emociones y las relaciones interpersonales hacia afuera. Aquí me gustó mucho esta imagen porque le puse yo un cerebrito y un corazón, ¿no? Que lo que les decía al principio, cuando nos dicen, las mujeres son emocionales y los hombres son racionales. Pues no, hombres y mujeres somos racionales y emocionales, pero es el contexto el que nos ha identificado en tal o cual situación. El manejo de las emociones puede llegar a perjudicar nuestra vida de manera significativa, pero aquí me faltó agregar que también solo el manejo racional, el no contactar con lo que estoy sintiendo, también puede lastimar mi vida, porque se hacen otro tipo de situaciones, ¿no? Dejo de lado lo que yo estoy sintiendo. Entonces, aquí dice, nuevamente puse el cerebrito y el corazón. Las emociones están diseñadas para guiarnos, no para lastimarnos, a diferencia de lo que nos han hecho crecer. No te puedes enojar, no debes tener miedo. Los hombres no tienen miedo, los hombres no deben tener miedo a nada. Las mujeres deben ser maternales y afectuosas porque nos encasillaron ahí. Pero esta propuesta tiene que ver que como todos estamos enfrente de esas emociones, entonces la inteligencia emocional se da cuando yo encuentro un equilibrio entre lo que pienso y lo que siento. Y el paso número uno para llegar ahí, como parte de un trabajo que yo tengo que hacer como persona, es autoconciencia, identificar cuando estas emociones aparezcan, volverme observador de mis propias emociones, no de las del otro. Ay, es que ya te enojaste. Luego eso cómo molesta, ¿verdad? ¿Seguro ya te enojaste? Dan por hecho que me siento tal cual forma. Y no,
Hay que dar por hecho el cómo me siento yo, el cómo me estoy observando yo con lo que yo estoy experimentando. Ese es el primer paso, la autoconciencia. Híjole, no, pues es que sí me sentí muy enojada con tal situación, sí me sentí molesta. Y si yo lo identifico, va a ser más fácil que lo lleve al manejo positivo. Pero si no logro identificar qué fue lo que me molestó, entonces voy a accionar dando manotazos de alguna forma para que me respeten, si es que es el enojo la emoción que está ahí. Entonces, la autoconciencia. Y esto lo pueden hacer desde casa, a lo mejor un día en la noche se ponen a escribir, mis emociones del día fueron estas, por qué me sentí enojado, por qué me sentí triste, por qué me sentí feliz, hacer la gestión hacia sí mismos. El segundo paso es, ya identifiqué que me molesta o me incomoda tal situación o me pone triste tal situación. Entonces, la autorregulación es el segundo paso, detenerme, tal cual. Si antes cuando yo me sentía enojado, molesto, me siento triste o me siento súper eufórico, estoy dándoles toda la connotación en la parte negativa. Si yo siento que si el otro no está cerca de mí, algo va a pasar conmigo, entonces debo detenerme. Debo detener mis pensamientos, debo detener mis acciones con respecto a esa emoción para buscar la autorregulación. Parte que puede ayudar para esto es ejercicios de respiración, contar hasta 10, hasta 20, hasta 100, los que sean necesarios, pero junto con la respiración antes de dar el siguiente paso. Porque si mis emociones están gestionadas hacia el manejo negativo, voy a lastimar a la persona si no estoy considerando la forma en que le voy a decir o en la que voy a gestionar esa emoción o cómo voy a responder. No, pues es que la última vez que me enojé quebré hasta su celular. Entonces, si no me detengo, no solo el daño es para mí, sino también para la persona con la que estoy en vinculación, para los otros en general. Mamá, papá, hermanos, hijos, para mí mismo. Entonces, la autorregulación la vamos a encontrar dejando o poniendo un alto total a mi respuesta después de haber sentido la emoción. Funciona, funciona cuando quiero decir algo y estoy muy enojado, mejor me voy, me doy una vuelta, pienso cómo le voy a decir a la persona, regreso, le digo y me sale muy bien o me sale mejor de cómo había estado reaccionando. Busco el espacio. Todo esto con el fin de equilibrar emociones y pensamientos, ¿sí? Porque acuérdense que estas vienen y si no las sé gestionar, pues entonces puede haber algo que lastime o me lastime. El punto 3 tiene que ver más con la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también debo tener la capacidad de entender y gestionar las emociones y sentimientos de los otros. No solo se trata de mis emociones y de que yo me enojé y de que yo me sentí triste y de que yo me sentí abandonada o de que no, también se trata de lo que el otro está sintiendo. Esto no es para resolver en el otro a través de lo que yo haga. Esto es para entender y comprender que si el otro se sintió molesto con algo que yo hice, darle su espacio. Porque de pronto vienen otras emociones o sentimientos como la culpa que nos hacen sentir como que, híjole, si no voy y me disculpo rápido, voy a perder el amor de mi vida y entonces el amor de tu vida está pidiendo espacio y tú le dices que no. Tú le dices que quieres resolver en el momento. Aquí no estás gestionando que él tiene o ella tiene emociones, sentimientos que también requieren todo esto que tú, o que toda esta propuesta que yo te estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces, el detector de sentimientos en los otros, pues tiene que ver con la empatía, ser empático con el otro. ¿Cómo se pudo haber sentido cuando yo hice o cuando él experimentó tal situación? El cuarto es gestión de las relaciones. Ya que identifico que el otro también vive y experimenta emociones y tiene una forma de reaccionar ante ellas, al igual que yo, entonces voy a desarrollar, o la intención es que desarrolle la escucha activa, aprendiendo a escuchar los otros más allá de lo que, ay, sí, sí, te estoy oyendo, sí, ya sé que te enojaste, pero a lo mejor no estoy entendiendo la razón al 100% y por eso no permite que fluyamos en la comunicación de una manera distinta. Entonces,
La intención será que aprendamos a resolver conflictos de una manera más asertiva. Y la asertividad tiene que ver con buscar las palabras que sean como adecuadas para exponer la situación que te hizo sentir de tal o cual manera y que la otra persona también te pueda decir. Pero no con todos podemos ser asertivos porque hay personas que en el proceso no han llegado al punto 4, van en el punto 1, en el autoconocimiento de las emociones. Entonces, también ahí tengo que aprender a resolver de manera asertiva diciendo, me alejo, pongo límite, esta persona en este momento de su vida, pues no vamos a coincidir de la forma saludable que yo quiero. Eso también es un manejo positivo. Y bueno, creo que ya en esta última parte me fui muy rápido, me comí 5 minutos, pero hasta aquí, si hay alguna duda, alguna pregunta, están nuevamente los datos de la asociación. Y pues cerrar el tema diciéndoles que todos experimentamos emociones, todos en algún momento hemos tenido un mal manejo de ellas y también todos tenemos la oportunidad de hacer un buen manejo de nuestras emociones, porque es algo con lo que vamos a convivir toda nuestra vida. Entonces, si alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, Ilse, para mí fue un gusto compartirles este tema. Y si alguien quiere empezar a compartir alguna experiencia o alguna pregunta, con mucho gusto podemos dar paso a resolverlas. Así como comenta la psicóloga Yajaira, si tienen alguna duda, si no tienen micrófono, la pueden escribir por el chat también. A mí se me hizo muy interesante la parte del manejo positivo y negativo. A lo mejor a veces no reconocemos que aún en emociones como la alegría también puede haber una parte negativa. Eh, por ejemplo, en la parte negativa de la alegría, que sería la euforia, sí es muy interesante ver eso, ¿no? A mí se me vino la idea, un ejemplo, ahorita que está viendo muchos conciertos de artistas muy populares, la presión, que los boletos, que a veces uno no piensa y gasta mucho dinero y después ya empieza, ¿no? Entonces a lo mejor podría ser desde la euforia, ¿no? De estar muy alegre y Sí. ver al artista. Es un muy buen ejemplo. Ahorita, ¿no? Con Timbiriche, que iba a ver el reencuentro y que hay chicas, no sé si fue Timbiriche o no, pero me acordé de eso que vi en Facebook, es cierto. Entonces, ahí gastas mucho dinero. Ese es un muy buen ejemplo. Gracias, Ilse. Hay Eh, una pregunta en el ajá, chat dime. de Ale, dice, ¿cómo puedo hacer o tener una comunicación asertiva para decir las cosas? Bueno, pues primeramente, si ya identificaste que tú tienes un manejo asertivo, si tú ya hiciste todo este proceso que hicimos con las emociones, el siguiente paso sería trabajar con la comunicación asertiva. Primero, no diciendo las cosas cuando está la emoción a la flor de piel. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que dentro de la gestión de la inteligencia emocional, el otro también puede estar molesto, el otro también puede estar triste. Entonces, buscar el espacio y a lo mejor solicitar el tiempo para hablar del tema. Me gustaría hablar de tal tema, de cómo me hizo sentir o cómo te hice sentir con esta situación y co-construir el diálogo. Pero si la otra persona te dice, no estoy en disposición de hablar ni de escucharte, pues no habría comunicación asertiva, porque el otro está poniendo un límite tajante entre la situación. Entonces, primero haciendo conciencia de las emociones, después pensando en cómo te gustaría abordar la situación en cuestión de palabras y tenerlo claro es bien importante, porque una vez que yo tengo claro el cómo me siento, el qué me hizo sentir, va a ser más fácil expresar. Es cuando exponemos cualquier tema. Si a mí ahorita me hubieran dicho, vas a hablar de criminología, me hubiera puesto nerviosa porque ese tema yo no lo preparé, no lo estudié, no lo procesé. ¿Sí? Entonces es igual el ejemplo en lo que yo estoy experimentando un poco más difícil porque hablamos de la parte emocional. Espero haber respondido la pregunta. La siguiente pregunta es de Teresa. Dice, ¿cómo puedo ser más empática? Si recordamos, la empatía tiene que ver una vez que yo ya hice el recorrido con mi manejo emocional. Ser más empática puede ser el primer paso poniéndote en una posición de escucha, pero de una escucha de que, a ver, entender, buscar entender qué pasa con el otro antes de tomar una decisión o hacer algo que esté fuera como de esa parte.
Entonces, ser más empática tendría que ver más con la escucha activa para poder gestionarlo poco a poco. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Marta Cruz. Dice, felicidades por el manejo del tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se puede lograr el manejo de las emociones en la pareja cuando hay miedo del éxito que se va logrando con el cambio que ahora es diferente y ocasiona mucho miedo? Uy, esa es una bonita pregunta, eh, porque ya cuando hay una pareja establecida, pienso que hay más elementos, no solo las emociones, sino más elementos en la convivencia que se van agregando. El manejo emocional en la pareja, pienso que tiene que ver a través del diálogo. Igual, los mismos pasos, gestionar mis emociones, saber que mi pareja tiene o está experimentando otras emociones y pues ahí se va construyendo el diálogo. Me gustaría hablar de esto, me gustaría hacerte, hablarte desde mí. Es importante hablar desde mí, porque en las parejas a veces lo que lastima es cuando le digo, ay, seguro ya te enojó, ya te molestaste. Damos por hecho lo que el otro está sintiendo sin preguntar, sin acercarnos. Entonces, después dice la misma pregunta, cuando hay miedo del éxito que se va logrando con el cambio ahora es diferente y ocasiona mucho miedo. Justamente el no expresar cómo me estoy sintiendo ante lo que está pasando allá, ante cómo te estoy percibiendo en el mundo, incluso en el éxito, creo que tiene que ver más con la comunicación. Sí, esa sería mi respuesta. Espero no haber dado muchas vueltas. Muchas gracias. Teresa pregunta, me imagino seguimiento a la pregunta que ella hizo, dice, ¿cómo podemos trabajar la escucha activa o qué elementos se necesitan? Muy buena pregunta. El elemento principal para trabajar la escucha activa que yo considero se necesita es una vez que identifico la emoción o mis emociones con respecto al tema, estar en total disposición para el otro. Como tal, el elemento creo que sería la disposición. Sentirme en sincronía con mis emociones para poder escuchar lo que el otro necesita. Que no necesariamente lo que el otro necesita me corresponde. Eso sí es bien importante. ¿Sí? No quiere decir que el escucharlo y escuchar lo que necesita el otro tiene que ver conmigo, pero sí puedo acompañar, si es mi pareja, si es mi hija, si puedo acompañar, si puedo estar. Es como cuando una amiga te habla y te dice, necesito hablar contigo, es algo, pues a lo mejor no le vas a resolver, pero la escucha activa tendría que ver con entender, sí, te entiendo, híjole, estar sin distractores, estar sin el celular, esos son elementos como muy básicos que a lo mejor no mencionamos, pero que la escucha activa se da a través de la interacción, no a través del creer que estamos. Eso es bien importante ahorita en la era de la tecnología. Estoy platicando con alguien y entonces pues me pongo a ver cuántos WhatsApp me llegaron, pero no los abrí, solo levanté el teléfono. Eso no quiere decir escucha activa. Escucha activa tiene que darse las condiciones, tanto físicas, o sea, estar en un espacio que sea agradable para las dos personas también. Espero haber respondido también. Ahí ya, ujú, sería eso. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No, parece que no. Belén menciona, bueno, dice una pregunta, yo no alcancé el tema completo. No te preocupes, Belén. En los próximos días vamos a estar subiendo estas pláticas. Las pláticas se suben a nuestra plataforma de YouTube. Entonces, con mucho gusto, pues estaremos compartiéndoles el link de Ángeles Psicológicos, que es en YouTube, y ahí pueden encontrar esta conferencia y todas las demás que están muy buenas. Y siguiendo con lo que comenta la psicóloga Yajaira, los invitamos también a darle like y suscribirse a la página de Ángeles Psicológicos AC en Facebook y en YouTube también. Como menciona, ahí están más conferencias y pues las siguientes que estaremos dando cada 2 semanas, ¿no? Como es el ciclo de conferencias en línea. ¿Qué más? Le puso excelente tema, muy claro todo. Gracias. Sasha levantó la mano. Sí, solo quería decir que me encantó muchísimo el tema. A mí el tema de las emociones me apasiona demasiado
Y quería comentar que me agradó mucho que dijeran manejo positivo y manejo negativo en vez de emociones positivas y negativas, porque mucha gente dice como de no, experimentar tristeza está mal o enojo y eso genera mucha culpa en gente que las experimentamos demasiado, etcétera. Y pues esto de tener más amor hacia esta capacidad que tenemos de experimentar emociones, que es algo hermoso, es como no sentirnos culpables porque lloro mucho y el llorar está mal, sino que lo que es positivo y negativo o asertivo y no tan asertivo es el cómo las manejamos y cómo las exteriorizamos. Así que me encantó mucho esa puntualización que hicieron y gracias. Gracias, muchas gracias por el comentario. Si no hay más preguntas, pues agradecemos mucho el haber estado aquí en la conferencia del día de hoy. Como vimos, cómo funcionan mis emociones, manejo positivo, negativo y la inteligencia emocional. Teresa dice muchas gracias. Los invitamos a darle like a la página de Facebook, a YouTube. Y también los invitamos para la gente que está en Ocotlán, Jalisco. El próximo domingo 12 de febrero va a estar la conferencia, ciclo de conferencias Te amo hoy, mañana y siempre. Muy interesante. Cualquier duda, pueden hablar al teléfono 392-100-8663. Y pues también, ya sea WhatsApp, un número de teléfono para que asistan a las conferencias. Van a estar muy interesantes. Se las menciono. La primera va a ser Existe el perdón en la infidelidad por el psicólogo Carlos Quiñones. Mejorando la comunicación en pareja por la psicóloga Jennifer Hurtado. Mi familia, tu familia, nuestra familia por la psicóloga Yajaira Rojas también. Y El verdadero amor es para siempre por la doctora Marta Cruz. Entonces, si quieren más información, pues para que se comuniquen ahí a los teléfonos y también pues en Facebook vamos a estar poniendo si hay algún otro evento, ¿no? O talleres. Muchas gracias, Ilse. Les dejamos aquí también los contactos y agradecerles pues la participación. Gracias, Ilse. Muchas gracias a todos.